Amén. Dios le bendiga a mis amados hermanos. Dios le bendiga nuevamente. Amén. Estar aquí cerca de ustedes. Amén. Siempre es un privilegio, una bendición, ¿no?, de tener la oportunidad de predicar la palabra. Amén. En esta noche traerle un corto pensamiento que, orándole al Señor, que tal como me ministró a mí, que tan sencillo que fue, que también le ministre a ustedes de igual manera, o si no, aún más. Amén. Si se pueden parar y acompañarme en la palabra, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 8. Me voy a enfocar en el capítulo 8 del versículo 1 al 4. Pero para entrar en mejor secuencia voy a leer desde el 28. Amén. La palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Continuando en el capítulo 8 dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y he aquí, vino un leproso y se postró ante él, ante de Jesús, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo al leproso, mira, no lo digas a nadie, sino ve. Muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Acompáñame en oración. Padre, te damos las gracias, Señor. Gracias, Señor, por nuestra salvación. Gracias, Señor, por otro día de vida. Gracias, Señor, por el pan de cada día. Gracias, Señor, porque tú, Dios, está con nosotros todos los días de nuestra vida. Gracias, Señor, porque permitiste nosotros estar aquí, Señor, reunidos, Señor, para glorificarte, Señor. Gracias, Señor, te doy por lo que tú, Dios, me diste en esta noche, Señor, Padre de Gloria. En este momento levantamos, Señor, una oración, Padre de Gloria, para que tú, Dios, use a tus siervos, Señor, conforme a tu voluntad, Señor, que unge, Señor, sus labios, Señor, con carbón ardiente, Señor, que cada palabra que salga de él, Señor, no sea de él, Señor, sino sea tuya, Señor, Padre de Gloria, porque palabra tú tienes para tu pueblo, Señor. Te pido, Señor, que sea, Señor, como semilla plantada, Señor, en el corazón de cada uno de nosotros, Señor, que en su tiempo dé fruto, Señor, Padre de Gloria. Oh, Señor, recibe toda la gloria, la honra y la alabanza en este momento, Señor, Padre de Gloria. Oh, Señor, en nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, y el pueblo dice, amén. Gloria a Dios. Se pueden sentar. Bien, para dar una corta introducción, el autor del Evangelio según Mateo se atribuye a Mateo. Este mismo Mateo, uno de los 12 discípulos, que también lo pueden conocer como Leví, en Marcos 2:14 y en Lucas 5:27, no se le refiere a Mateo, sino como a Leví, pero es el mismo. Se piensa que fue escrito entre los años 55 y los años 65 después de Cristo. Y Mateo escribe este evangelio con el enfoque de que Jesús de Nazaret es el anticipado Mesías mencionado por los profetas. Que Jesús es el cumplimiento de la promesa de Dios, la cual le hizo a Abraham. Y por eso es mayormente enfocado a los judíos, pero también revela claramente a los gentiles que la salvación no es únicamente para los judíos, sino para el mundo entero. Amén. También algo importante notar cuando leen el Evangelio según San Mateo es el espacio o el enfoque que da Mateo a los 5 discursos que Jesús da en el Evangelio. El primero se encuentra en el capítulo 5 al 7. El segundo se encuentra en el capítulo 10. El tercero se encuentra en el capítulo 13.
El cuarto se encuentra en los capítulos 18 al 20. Y el quinto se encuentra en el capítulo 24 al capítulo 25. Y finalizando Jesús su primer discurso, conocido como el Sermón del Monte, entramos en lo que leímos, que desde el 28 dice que cuando terminó Jesús esta palabra, la gente se admiraba de su doctrina. La gente se admiraba, o sea, tenían una variedad de emociones, pero todavía no era un compromiso de fe. Es decir, wow, o qué interesante como dijo ciertas cosas, pero todavía no lo podían ver como el Mesías que ellos esperaban. O sea, no había ese compromiso de fe, solamente lo conocían por encima, que digamos. Ahora, Jesús tenía poder desde lo alto para declarar estas cosas. ¿Qué cosas? Lo que Él declaró en el capítulo 5 al 7. El 29 dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como la escriba. O sea, la autoridad de Dios, de Jesús vino directamente del Señor. Mas, sin embargo, los escribas simplemente lo que hacían era citar lo que algunos otros rabí decían. Mas, sin embargo, Jesús declaraba directamente del cielo lo que decía el Padre. Ahora, el capítulo 8 dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. O sea, desde la misma gente que estaban allí con él, pues le seguían. Y he aquí vino un leproso y se postró delante de él. En el griego presenta la palabra que se presenta así de rodillas en manera de adoración o reconocer que Jesús era mayor que él. Amén. Y dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. En la manera que está escrita, él no dijo, Señor, si quieres, puedes sanarme. O lo digo con duda, sino reconoció que Jesús tiene el poder para limpiarlo si es su voluntad. Ahora, ¿qué es un leproso? En la palabra de Jonathan, sencillamente un leproso es una persona que tiene lepra, pero los dejo igual con eso, ¿no? Mejor es qué es la lepra. La definición circular es que la lepra o Hansen's disease es una infección crónica que se caracteriza por los síntomas nerviosos y cutáneos, eso mismo, gracias, con la aparición de manchas, tubérculos y úlceras. Pero en la Biblia, la lepra se refiere como un término general que implica que una persona tiene una infección profunda o una enfermedad crónica de la piel, como psoriasis, urticaria, mejor conocido como hives, favas, que es cuando la piel se escascara en forma como de la panel de miel, o sea, en esa forma, en esa forma. Y leucoderma, que produce manchas blancas en la piel. Es importante notar que en el Antiguo Testamento, en Levíticos 13, cuando se le está refiriendo a cómo reconocer qué es la lepra, solamente el sacerdote, Aarón o sus hijos pueden declarar o analizar a la persona si tiene lepra. Ahora, los leprosos tenían que vivir fuera de la ciudad, porque lo que tenían se podía contagiar tan rápido que tenían que estar separados al resto del pueblo. Cuando estaba en el Antiguo Testamento, en los tiempos de Moisés y Aarón, pues fuera del campamento. Pero ahora ellos estaban fuera de la ciudad. O sea que ellos tienen que estar alejados del resto de la sociedad. Y no tan solo eso, sino su apariencia era diferente. No tan solo la lepra, sino su vestuario. Tenía que vestirse con ropa rota o rasgada, cubrir su boca y gritar, inmundo, inmundo. Y en algunas ocasiones andaban con unas campanitas que desde lejos se oía la campana y silbaba, por ahí viene una lepra, déjame coger por este rumbo. Ahora, ¿por qué tenía que cubrirse? ¿Por qué tenía que vestirse de tal manera? Porque se consideraba, cuando uno está tiene esa ropa rota y el pelo suelto, está en luto. Qué tremendo que ceremonialmente la persona con lepra estaba muerta.
¿Cuán doloroso sería eso? No tan solo estar lejos de la sociedad, lejos de tu familia, pero a la misma vez estar de luto hasta el tiempo que, si es la voluntad de Dios, seas sanado. Y no tan solo en luto, sino luto por ti mismo. Cuán avergonzoso, cuán doloroso sería eso, cómo afectaría eso a la persona. Estaría de un estado demasiado decaído al saber que está llorando por sí mismo, porque delante de Dios por su lepra está inmundo. Ahora, Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Amén. Jesús lo sanó o lo limpió. Lo sanó y lo limpió porque lo sanó de la infección, pero también lo sacó de esa inmundicia y lo declaró limpio. Ahora, en el versículo 8, cuando Jesús le dice quiero, Jesús estaba cumpliendo con el Antiguo Testamento, todo lo que conllevaba a los profetas, que no tan solo Jesús o el Mesías iba a establecer o declarar su autoridad por las palabras, como él empezó en el capítulo 5 al 7, sino también a través de milagros y prodigios. Jesús estaba demostrando que él era Mesías también por este milagro que lo limpió. Ahora, algo importante notar antes que continuamos. ¿Cuántos de nosotros quizás decimos delante del Señor, Señor, sáname? Tú puedes limpiarme, tú puedes sanarme. Reconozco que tú lo puedes hacer si quieres. Siempre debemos de anhelar la voluntad de nuestra condición. Podamos mirar como nuestro mismo hermano Abraham 3 veces ha sido sanado del cáncer y gloria a Dios por eso. Porque fue la voluntad de Dios. Ahora, si no fuera la voluntad de Dios, como yo cuando nací a días, desarrollé una enfermedad que se llama Coats disease. Y eso lo que hace que infecta mayormente a los varones, no tanto a las mujeres, es que se te empieza a ir la vista. O sea que el resultado puede ser quedarte completamente ciego. Y resulta que soy ciego por un ojo. Gloria a Dios que se paró y veo por uno. Gloria a Dios que por lo menos todavía puedo mirar y andar las bellezas del Señor. Amén. Y yo he orado muchas veces diciendo, Señor, tú puedes sanarme, pero si es tu voluntad. Y tenemos que estar a la disposición de la voluntad de Dios. Si es la voluntad de Dios sanarnos, gloria a Dios. Si en esta vida puedo recibir la visión en mi otro ojo, gloria a Dios. Pero si no, gloria a Dios también. Para que no se confundan y puedan decir, bueno, por su llaga fuimos sanados o tengo que ser sanado. ¿Por qué el Señor no me ha sanado y tu fe no mengue? No, es de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque Jesús primeramente vino para nosotros ser sanados del pecado. Nos vino a sanar de esa enfermedad espiritual. ¿Qué es más importante? ¿Ser sanado en lo físico, que un día tenemos que morir? O ser sanado espiritualmente, que es para la eternidad. Amén. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a él. Jesús le dijo, mira, no digas nada todavía. Jesús empezando su ministerio, empezando este sermón, él quiere o quería que la gente viniera donde Él por quien Él es y por quien Él le podía dar. Él no quería que la gente vinieran a Él por los milagros o por lo que le podían hacer por Él. Jesús quería que lo buscaran por su rostro y no por su mano de provisión. Le dice que no se lo diga a nadie. Cuando yo estaba como en el 5º o 6º grado, que ya por fin podía ir y andar a la escuela a un par de cuadras, mami o papi me daba $1 o $2 por la mañana y entraba a la tienda o me compraba chicle o papita, lo que sea. Pero iba y compraba chicle. Y alguien me venía y me preguntaba secretamente,
¿Tiene chicle? Y yo, sí, pero no le digas nada a nadie. Y yo me sentaba debajo de la mesa y se lo pasaba a escondidas. ¿Por qué? Porque yo quería que la gente que venían a donde mí, que sean mis amigos sinceros y no porque yo tenía chicle. De igual manera el Señor los quería de esa manera, que vinieran de manera sincera y no por lo que puedan recibir. Amén. Ahora, ¿qué es la ofrenda que ordenó Moisés? Si vamos a Levíticos capítulo 14, encontramos la respuesta. Amén. Dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote. Y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra, del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas o 2 aves vivas, como un dove o un sparrow, vivas, limpias, y madera de cedro, grana, o grana es scarlet, que es una sombra de rojo, y hisopo, que es una mata que también se cree que estas 3 cosas tenían, no tan solo eran para el uso de ceremonia, sino también tenía propiedades curativas. Ahora, y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. Y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra y declarará limpio. Y soltará la avecilla viva en el campo. Lo voy a dejar hasta ahí porque el proceso es tan largo que nos tomaría un par de minutos. Pero lo importante, me quiero enfocar en eso. Ahora, en todo el contexto de la Biblia, la lepra se refiere al pecado. Y por este caso le puse al tema de esta noche limpiando la lepra. ¿Y qué es limpiando la lepra espiritual? Hermanos, sabemos que desde cuando Adán pecó, nosotros en sí llevamos el pecado. En Romanos 3, del 21 al 24, Bertín, si lo puede poner, nos clarifica algo importante del pecado. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención en Cristo Jesús. O sea, por medio de Cristo Jesús nosotros tenemos la redención del pecado. Por medio de Jesucristo tenemos la oportunidad de ser limpiados de nuestra lepra espiritual, de nuestro pecado. Ahora, esta ofrenda de Moisés es un tipo del sacrificio de Cristo. ¿Por qué? Porque una de las avecillas es matado. ¿Acaso Cristo no murió por nuestros pecados? Y la segunda avecilla junto con la madera de cedro, grana y hisopo son mojados en la sangre de esa avecilla que murió. ¿Acaso nosotros cuando lo aceptamos no somos cubiertos y lavados por la sangre de Jesucristo? Y no tan solo eso, que cuando levanta esa otra avecilla, la suelta y la deja volar a donde que llega, o sea, la deja ir al campo. Qué interesante, hermano, que cuando nosotros vinimos a los pies de Jesucristo y Él nos sana y nos limpia, somos cambiados, somos diferentes. Quizás esta avecilla regresó a donde originalmente vino.
¿Cuánto más nosotros cuando Cristo hace la obra en nosotros, que somos sanados y limpiados, y su sangre está sobre nosotros? Es notable cuando vamos a nuestra familia, a nuestros amigos y dicen, wow, esta persona es diferente. Noto algo raro. Y eso es una oportunidad porque te dicen, fulano de tal, ¿qué pasó que eres diferente? Y precisamente ahí es una oportunidad para presentarle a Jesucristo. Y decirle que mira, yo estaba en esta situación, pero conocí a un hombre, conocí a Cristo, que me sanó, me limpió y que cambió mi lamento en baile y ahora soy diferente. Y le puede predicar a ellos también. Amén. Ahora, el resto de la ofrenda continúa con sacrificar algunos animales, y para el pobre que no puede comprar estos animales caros, pues se le reduce el precio o lo que tienen que comprar por 2/3. So, se le hace alcanzable. Gloria a Dios que para nosotros el sacrificio de Cristo es alcanzable a todo el mundo gratis. Que no tenemos que gastar nada, que ponemos simplemente por la fe, aceptar lo que es nuestro Señor Jesucristo, que pagó por nuestros pecados, somos limpiados. Y gloria a Dios por eso, porque así nadie se puede jactar que obtuvo la salvación por medio de lo que tenía. Amén. Pero aún se requiere un sacrificio para completar esta obra, ¿no? Si vamos a Romanos 12, 1 y 2, podemos ver en sí qué podemos hacer como sacrificio. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos ¿en qué? En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, o sea, la renovación de nuestra mente, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nosotros presentándonos como sacrificio vivo, somos como esa avecilla que vuela, que está cubierta de la sangre de la otra avecilla. Que si nos presentamos al Señor, Señor, heme aquí, ya tú pagaste el precio por mí, estoy a tu servicio. ¿Qué quieres que haga? Podemos conocer cuál es la voluntad de Dios. Y dice que nosotros no debemos no conformarnos a este siglo, o no conformarnos a como el mundo hoy en día está viviendo, que lo malo es bueno y lo bueno es malo, sino que nos renovamos nuestra mente. ¿Cómo? Por la palabra de Dios. Gloria a Dios que tenemos su palabra que nos dice cuál es la voluntad agradable del Señor. Y no tan solo eso, Jesús dice que el que ama guarda mis mandamientos. ¿Cómo guardamos sus mandamientos? Leyéndolas y aplicándolas a nuestra vida. Es importante que nosotros podamos meditar en la palabra del Señor. ¿Y qué es meditar? Meditar no es sencillamente si tienes la oportunidad de leer la palabra todo el día, sino tener la oportunidad de leer alguna porción de la Escritura y en el transcurso del día pensar en él. Ejemplo, yo tengo un smartphone como la mayoría de ustedes y tengo la aplicación de la Biblia. En esa aplicación de la Biblia tiene un programa que es el Verse of the Day, el versículo del día. Y lo tengo programado que a las 8 de la mañana me manda ese versículo del día. Si voy a meditar en la palabra, leo ese versículo y en el transcurso de todo el día estoy pensando en él. Porque como la palabra es viva y eficaz, mientras más tú meditas en él y más la lees, más te concentras en él, más te limpia, más te lava, más te cambia, más te hace diferente. Y más te moldea a como el Señor quiere que seas. Pero ¿qué sucede? Nosotros, cuando vinimos a los pies de Jesucristo, estamos al lado de Dios, al reino del cielo. Y a ese momento nos hacemos también enemigos. El enemigo de las almas, Satanás mismo. Y el enemigo va a querer tratar de nuevo introducir ese pecado de manera que te pueda contagiar y te pueda hacer leproso de nuevo espiritualmente hablando.
te va a querer tratar de tentar, te va a poner en momentos difíciles en tu vida, va a usar a la persona más débil que sea, hasta te puede atacar a través de un propio hermano de la iglesia, sin darse cuenta, o un mismo familiar. El ataque puede venir de cualquier lugar, pero nosotros nos tenemos que poner la armadura de Dios para protegernos de ese ataque y meditarnos en su palabra. Su palabra dice que nos tenemos que someter bajo su mano poderosa, resistir al diablo y huir de nosotros. Pero si no nos humillamos bajo la voluntad de Dios, estamos libres al ataque del enemigo. También la palabra nos dice que tenemos que acazar las zorras pequeñas. ¿Por qué? Porque las zorras pequeñas son más dañinas que las zorras grandes. ¿Por qué? Porque las zorras pequeñas tratan de alcanzar el fruto o trata de comerse del fruto del testimonio de tu vida, pero no lo alcanzan. ¿Y qué hacen? Cogen la tierra, se meten debajo hasta llegar a la raíz y dañan el árbol desde la raíz. Asimismo, nosotros nos tenemos que dar de cuenta qué es que nos puede afectar, qué es lo que posiblemente nos pueda contagiar de nuevo con la lepra. Un atleta que estaba corriendo un maratón después de ganar, le preguntaron, ¿qué fue lo más difícil de ese maratón? Y el atleta le respondió, las piedras pequeñas. Y él dijo, ¿por qué? Porque esas piedras pequeñas se te meten adentro del zapato y se te sigue tropezando contra el talón hasta que te pueda lastimar y te saca del maratón. Así también nosotros tenemos que estar al tanto y al cuidado de qué nos puede contagiar. En Hebreos 12, del 1 al 2, que me encanta estos versículos. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo un derredor nuestro tan grande, nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y el versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y sentó a la diestra del trono de Dios. Fíjense en las primeras palabras que estamos alrededor nuestro. Está una gran multitud de testigos. O sea que lo que nosotros hacemos, quizás pensamos que nadie está mirando. Sí, alguien está mirando. En los otros días en la escuela bíblica estamos estudiando el segundo libro de Samuel y la historia de David y cómo él asciende al trono y todas las cosas que suceden en su reinado, ¿no? Había algo terrible, porque sucede que todavía había guerra en la casa de Saúl y contra el reinado de David. ¿Por qué? Porque había una contienda entre uno de los generales que era de Saúl, que se llamaba Abner, y Joab, que estaban a lados opuestos de un lago en Gabaón, y dijeron, vamos a hacer competencia, o sea, vamos entre los hombres tuyos y los hombres míos a hacer una lucha libre a ver quién es victorioso. Supuestamente eso estaba que el que ganaba se quedaba así, se iba a quedar como algo sano. Pero ¿qué sucede? Se escandalizó eso de tal manera que hubo una gran matanza, se murieron más de 350 personas, la mayoría del lado de Saúl, pero también sufrieron de David. No importa quién perdió más soldados, sino que había muerte. Y eran hermanos. Y estoy llegando al punto que después uno de los, se piensa que sobrinos de David, Asael, estaba detrás de Abner. Y Abner le estaba diciendo,
salte del lado, pelea con otro hombre, pelea con otro hombre, sea a tu diestra o a tu siniestra, y quédate con su armadura como signo de victoria. Pero Asael siguió. Y sucedió que Abner, después de tantos avisos, paró de detente, y su lanza traspasó a Asael, que le entró por aquí, por la costilla al frente, y le salió por la espalda. Murió a ese momento. ¿Y por qué menciono esto? Porque eso tuvo consecuencias. Porque los demás soldados estaban mirando. Cuando Abisai y Joab, que eran hermanos de Asael, miraron eso, empezaron a perseguir a Abner. Hasta que por fin Abner le dijo: ¿hasta cuándo ustedes nos van a perseguir? ¿Acaso no te has dado cuenta de cuántos soldados han morido? Va que se calma la situación. Y estoy llegando a un punto, hermanos, y es que lo que nosotros hacemos tiene consecuencias, sea para bien o sea para mal. Porque luego Joab asesina a Abner. ¿Por qué? Porque se creció una raíz de amargura contra su hermano hebreo en su corazón, y dejó que el sol cayera sobre su ira. Y el enemigo vino y lo tentó, y le empezó a hablar en su mente, y a hablar en su mente, hasta que tiempo después vino y mató a Abner también. Consecuencias trágicas, ¿no? Así, de esa manera, los pecados tienen consecuencias tanto rápidos como en el tiempo. David mismo, que mató tantos hombres sin tener que hacerlo, cuando él quiso hacerle el templo al Señor, ¿qué Dios le dijo? Tu hijo lo va a hacer. ¿Por qué? Porque hay demasiada sangre derramada por tus manos. Y también, como mencioné, que hay consecuencias malas, hay consecuencias buenas. ¿Se recuerdan en el culto de Jehová Jireh cuando los hijos de de Daniel y Ana, Isaías y Samuel estaban tocando la alabanza del Señor? Daniel me mandó un mensaje y dice, y en mis palabras están imitando a ustedes, ¿no? Que es lo que él quería decir. Qué interesante que nuestro testimonio, el testimonio mío de Manuel, de Bertín, de Aixa, de Felmari, de Abraham y todos los que participan en la adoración, el resto lo están viendo. Samuel y Isaías lo estaban viendo, y hasta dice, no, hoy yo soy Jonathan, o no, hoy yo soy Samuel. Ellos no quieren hacer como los que están aquí en la Biblia, sino con quien ellos ven. Así, de igual manera, las consecuencias de lo bueno y de lo malo, tenemos que estar al cuidado de lo que hacemos y tenemos que dar testimonio. Dice que nos debemos de despojar de todo peso y de todo pecado. Ejemplo, esto, no se preocupe, no lo voy a dejar caer. Vamos a suponer que esto es algo en mi vida que me cuca o me tienta a pecar. Sencillamente lo puedo soltar de nuevo. Eso puedo sacar ese peso. Pero si, por ejemplo, Brandon, el pecado es algo diferente. Brandon, dame la mano. Ejemplo, el pecado, yo estoy agarrado al pecado y el pecado a mí. Aunque yo lo pueda soltar, él todavía me tiene agarrado. Solamente Jesús, que nos limpia, me puede librar de ese pecado que me tenía atado. Y eso es el enfoque que quiero traer, que así es la lepra, que solamente Dios, Jesucristo, que es nuestro sumo sacerdote, que nos puede mirar y decir si tenemos lepra o no, nos puede limpiar. Finalizo con esto. 1 de Timoteo, capítulo 1, versículos 15 y 16. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, o sea, toda su misericordia, su gracia, para ejemplo de los que habrán de creer en Él para vida eterna.
Asimismo, hermanos, me encanta como Pablo lo dice o como se humilla y reconoce diciendo que Él es el mayor de los pecadores. Asimismo, nosotros no nos pensamos que somos mayores unos a los otros o que, nuestro pecado sea mayor o menor que el otro. En Lucas 17 nos relata que había un grupo de 10 leprosos. De uno de ellos que era samaritano, vino a donde Jesús. ¿Se recuerdan que entre los judíos y los samaritanos había esa guerra que los judíos no aceptaban a los samaritanos? Mas sin embargo, como todos tenían lepra, todos estaban juntos. De igual manera para Dios pecado es pecado. Aunque nosotros decimos que el mayor es idolatría, como yo estoy mintiendo, pues no es tan grave. Pecado es pecado. Y les ruego, hermanos, que a través de la palabra, que es un espejo, nos analicemos y podemos decir, Señor, aquí estoy, analízame, mi sumo sacerdote, y dígame si tengo lepra, y sáname. Dios le bendiga. Amén.